La economía estatal cubana sigue dando señales de deterioro. Vamos, ¿qué deterioro? Cuesta abajo en su rodada. Según un análisis del economista Elías Amor Bravo, basado en datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, es decir, datos oficiales, durante el primer trimestre del 26 aumentó de manera significativa el número de empresas estatales con pérdidas. El dato es demoledor. 365 empresas cerraron el periodo de enero a marzo con números rojos. 365, un 31% más que en el mismo trimestre del año anterior. Esto representa más o menos un 13% de las empresas estatales censadas. La causa principal parece estar en una caída muy fuerte de las ventas de bienes y servicios de casi el 24%, mientras los costos operativos no bajan al mismo ritmo. Materias primas, energía, gastos monetarios, salarios, siguen presionando a empresas que venden menos, que producen menos, que dependen cada vez más del presupuesto estatal para sobrevivir. La pregunta de fondo es si estamos ante un problema coyuntural por la falta de combustible, tanto que les gusta esa palabra a los comunistas, o, bueno, esto es mucho más profundo, es el agotamiento de este modelo de empresa estatal socialista que tanto le gusta al régimen mencionar. Nos acompaña Elías Amor Bravo, economista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elías. Las gracias a ti por la invitación y por compartir aquí este momento contigo. Claro que sí. Pérdidas gigantescas, Sí, 365 empresas estatales, un aumento de más del 31% con respecto al año anterior. ¿Qué nos dice esto sobre el estado actual de la economía cubana? bueno, lo que nos viene a confirmar es que el entorno económico en el que se están moviendo las empresas estatales que dependen del gobierno, pues está siendo especialmente desfavorable. Y los gestores de estas empresas, en vez de actuar de una manera correcta en términos económicos para capear la crisis, pues son como el ganado que entra directamente al matadero sin preocuparse de lo que van a realizar. Y como has dicho muy bien, se ha producido un aumento en el número de las empresas con pérdidas, un porcentaje de aumento de un 31% con respecto al año anterior. Es decir, estamos ante cifras que alarman, que son más del 12% de las empresas estatales las que han entrado en pérdidas, y esto va a continuar. Lo peor de todo, es que a pesar de que son empresas estatales que tienen posiciones de monopolio y que realizan lo que les da la gana, lo que ha pasado es esto. ¿Y por qué han entrado en pérdidas? Pues fundamentalmente cuando analizamos los datos que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística, lo que hemos visto es que la partida que más crece son los salarios. Tú fíjate, en un contexto en el que las ventas no crecen, en el que los impuestos han bajado de una manera muy importante, y esa es una actuación por parte del Estado para darles oxígeno, pero han aumentado también donde los costes de los combustibles, los costes de la energía, los costes asociados a gastos monetarios, todos han crecido en línea, han decrecido, perdón, en línea con lo que ha caído la actividad económica de estas empresas, los ingresos por ventas, los salarios de los trabajadores de estas empresas estatales han subido un 5%. Es decir, no les pagan menos, no los someten al ajuste que necesitan tener estas empresas, sino que los salarios, curiosamente, crecen en un entorno en el que no deberían crecer. Es una locura, ¿no? Una completa distopía. Claro, es una manera de ver la economía de una forma absolutamente irresponsable, porque pagar salarios a los trabajadores en un contexto de crisis muy profunda, en la que las empresas están situadas en una caída importantísima de las ventas y de los ingresos, pues esto representa que de algún sitio va a salir el dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues del Estado. Son empresas estatales. El dueño de las empresas es el Estado. ¿Qué más da darle a la máquina más y que el déficit público al final, en lugar del 11, sea el 15%? Esto es un logro. Y lo lamentable de esto es que siempre han operado así. Este ha sido el proceder de las empresas estatales comunistas, priorizando aquello que lógicamente les interesa más priorizar, no porque paguen grandes salarios, sino porque tienen a la población así cobrando unas cantidades que no se corresponden con la actividad de las empresas. En este momento, si hubiera que gestionar con eficiencia estas empresas,
Pues los gerentes se tendrían que reunir con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y pactar expedientes de regulación de empleo o rebajas salariales coyunturales, porque es evidente que una empresa que vende un 24% menos y que ingresa en torno a un 27% menos, que creo que son los datos que se publican por la oficina, no puede estar aumentando los salarios a un 5%. Y es bueno que el mundo vea esto, es decir, que se vea un poco cómo se gestiona en el sistema comunista el ámbito de las empresas, que pertenecen además al Estado. Ahora, Elías, hay un punto también clave aquí. Las ventas están cayendo con fuerza, los costos no bajan al mismo ritmo. ¿Por qué las empresas estatales tienen toda esta rigidez para ajustarse a la crisis? Porque es completamente ilógico, como tú decías. Bueno, el sector estatal de las empresas siempre ha dependido del amo, y en este caso el amo es el Estado. Y ya sabes que el Estado, que en los países, en todos los países en líneas generales, el Estado no se preocupa tanto por la rentabilidad como por conseguir determinados objetivos y fines sociales. A ver, a la UNE, por ejemplo, la Unión Eléctrica, no se le pide rentabilidad, eso está claro. Es una empresa que en régimen de monopolio presta un servicio a los cubanos de electricidad, cobra unas tarifas y funciona como funciona, sin ningún tipo de nivel de exigencia. Este es el caso que estamos viendo. Es decir, una empresa estatal que controla el sector eléctrico fundamental para la economía. En Cuba no hay competencia entre empresas que suministren electricidad, como pasa en Estados Unidos, en España, en todas las partes del mundo. Y esta empresa, que la deberíamos de pensar en estos términos, la UNE, por ejemplo, lo que hace es pagar a los trabajadores un 5% más cuando los ingresos que obtiene, precisamente porque hay apagones y hay la situación en la que nos estamos encontrando en este primer cuatrimestre, pues ingresa lógicamente menos recursos. ¿De dónde sale ese dinero? Pues yo lo tengo claro, sale del Estado comunista, que tendrá que transferir a esa empresa el importe que no cubre la empresa con sus ingresos. Y ese es el origen. Imprimiendo dinerito en la maquinita de imprimir dinero. Claro, y haciéndole las cosas fáciles a esos gestores de estas empresas, que en su mayoría son personas de dependencia política, vinculados al partido único, que carecen de conocimientos y de experiencia en materia de gestión. Habrán algunos que sí que la tendrán, pero en general en estas empresas estatales comunistas recalan pues todos los que son fieles servidores del régimen. No se valora la competencia empresarial, sino la servidumbre al Partido Comunista. Y esto es así, lo sabemos que ha sido siempre en Cuba. Por lo tanto, estos datos lo que hacen es reflejar una realidad que, por otra parte, no es de este momento. Esto se viene arrastrando ya desde el año pasado, cuando empezaron a caer los envíos de petróleo procedentes de Venezuela, y se está viendo ahora especialmente, lógicamente, agigantado por la propia coyuntura en la que se encuentra la economía cubana. Ahora mencionabas los dirigentes estos que recalan en estas empresas. Hay un viejito, que ahora se me olvida el nombre, es uno de estos ingenieros. De la época de Fidel Castro, tú ves todavía las mesas redondas y está el viejito aquel prometiendo de cómo iban a acabar con los apagones, con Fidel Castro, y Fidel Castro ahí hablando y el viejito al lado también enseñando los bombillos incandescentes. Hoy ese mismo viejito sigue 30 años después en el mismo lugar diciendo que se van a acabar los apagones, pero ahora en el 2050, yo espero que ya en el 2050 él ya no esté, ¿no? Supongo. Tremendo. Lo ideal sería que pudieran tomar medidas para hacer frente de manera eficiente a una situación tan grave como la que hay en este momento. Pero es que yo creo que el Partido Comunista no le permite a los gerentes de las empresas estatales sentarse con el sindicato único, que en Cuba la suerte es que también hay un sindicato nada más, y decirle, señores, tenemos que rebajar los sueldos un 23% porque, aunque ustedes ganen poco, lo que ustedes ganan está provocando un incremento de los costes salariales. Y como los ingresos están bajando un 30%, no nos queda más remedio. Esto no se hace en Cuba.
No, no. Y esto habrá que hacerlo, Mario, porque cuando vayamos hacia la democracia, la economía de mercado y tengamos el horizonte que tienen otros países en el mundo, esto habrá que hacerlo, Bueno, porque no vamos a tener dinero para darle a la maquinita, esas como hacen los empresas, comunistas. me imagino que esas Entonces, empresas desaparecerán porque son empresas ineficientes. ¿Cierto? exactamente. Empresas que lo que están haciendo es dar un servicio ineficiente. Ahí está la UNE. El ejemplo más claro no puede ser. Así mismo, tan odiada por los cubanos. Finalmente, estamos viendo ya el fracaso definitivo de este modelo económico estatal. Yo creo que estas cifras, que además las han publicado con una, en fin, yo creo que como si quisieran reírse de la gente, ¿verdad? Porque estos datos, a pesar de que las estadísticas en Cuba son muy escasas, estos datos se vienen publicando de manera continua en el tiempo y creo que lo que vienen a confirmar es que el modelo es un fracaso. Lo que está planteándose, yo creo que por el secretario de Estado, Marco Rubio, que conoce muy bien esto. Yo creo que esto se conoce muy bien y se sabe que un sistema basado en la empresa estatal no puede funcionar ni puede ir muy lejos. En ese sentido, lo que tú decías, habrá que muchas de estas empresas, las que están en pérdidas, pues nada, cerrarlas, se acabó. Y las que ganan poco dinero, pues ponerla en manos de gestores eficientes privados que lo más seguro es que consigan incrementar rápidamente la rentabilidad de estos cuasimonopolios, porque la mayor parte de estas empresas son auténticas maravillas. Son empresas monopólicas o cuasimonopólicas que venden productos muy concretos y en ese sentido, pues tienen una ventaja con respecto a las que, por ejemplo, pensemos en Etexa. Etexa no compite con nadie, está dando un servicio, no digo que sea una empresa con pérdidas, igual la Etexa es una de las que ganan dineros, te lo tengo seguro, no sabemos, Sí. no hay, Ellos mismos lo claro, han dicho. 500 millones de dólares ganaron solamente claro, del subidón que le dieron al Internet. claro. Tampoco aparecen aquí las empresas que están vinculadas al grupo Gaesa, porque no aparece ni Cimex, ni aparece ninguno de estos consorcios. Entonces, no sabemos muy bien, pero lo que está claro es que las empresas estatales, las 2000 y pico que se han investigado, que son la base de las empresas estatales que hay en Cuba, son un mal negocio y posiblemente tengamos que, en su momento, los dirigentes económicos y políticos van a tener que enfrentarse a un problema grave porque ahora en este momento los comunistas, si cerraran una de estas empresas, no pasaría nada y los trabajadores irían para su casa y se acabó. Pero cuando en Cuba haya libertad, democracia, sindicatos libres, es decir, las figuras que dominan el modelo democrático, pues es de suponer que se formen grandes líos con este tema. Pero es bueno ir avisando que estos líos ya están ahora y que vienen del pasado y que no van a ser el resultado de la transición a la democracia. Están ya aquí y habría que resolverlos ahora, pero el gobierno no los va a resolver. Este régimen comunista sobrevive con estas empresas muertas, en pérdidas, las va manteniendo, incrementa los salarios de manera irresponsable, a pesar de que los salarios en Cuba, entre tú y yo, son muy bajos. Pero fíjate el peso que tienen en la actividad de las empresas. Yo, sinceramente, creo que estas estadísticas, si se analizan bien y se ven con detenimiento, dan una idea bastante ajustada de la gravedad de la situación que hay en Cuba. Muchísimas gracias, Elías, por esta entrevista y por supuesto estaremos muy pendientes de todo el tema de la economía. Las gracias a ti y hasta pronto. Un saludo. Bueno, y queridos amigos, esto ha sido Cuba al Día. Nos vemos la semana que viene, nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Soy Mario Pentor.